Sí, sí. Dale. Tienes el mando. Pues, buenas tardes, bienvenidos a los martes de astronomía de Astrocantabria. Y bueno, como hemos tenido varios meses de charlas un poco más densas, donde hemos necesitado más espacio, pues esta vez nuestro compañero Egampo pues ha condensado todas las noticias en una sola charla. Así que nada, bienvenidos, os dejamos con los últimos descubrimientos y la verdad es que hay cosas muy interesantes. Nada, todo para ti, Egampo. Vale, bueno, empezamos con las astronoticias. Voy a dar las astronoticias desde la última charla, que es más o menos desde noviembre, desde finales de noviembre, hasta hace pocos días. Vamos a ver aquí. No. ¿Pasas tú? Vale. Sí. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, aquí hay un error porque en la sonda hay dos noticias sobre dos tipos de sondas marcianas. El día 13 de noviembre se lanzaron dos pares de sondas gemelas hacia Marte, en dirección a Marte, que ahora están en camino hacia allí. Son las sondas que se llaman SCAPADE. Es un acrónimo que significa que es una sonda, son dos sondas gemelas iguales. Ahora te vamos a demostrar. Pasa. Vamos a continuar la siguiente. Estas son las dos sondas gemelas. Aquí cuando estaban en construcción, las sondas SCAPADE. Son dos sondas que están ahora en camino hacia Marte, se pondrán dentro de unos meses en órbita alrededor de Marte. Son misiones orbitales, no aterrizarán. Su misión es estudiar la atmósfera alta marciana, o sea, estudiar los procesos por los que la atmósfera marciana se va perdiendo poco a poco en el espacio. Se sabe por estudios geológicos y otras misiones anteriores atmosféricas que Marte en el pasado tuvo una atmósfera mucho más densa que la actual y que desde sus orígenes ha estado perdiendo continuamente masa gaseosa. Su atmósfera se ha hecho cada vez más tenue y cada vez con menos masa. Y eso se debe en gran parte a que, como no tiene campo magnético global, el viento solar va barriendo las capas altas de la atmósfera y expulsándola, porque va erosionándola y se va perdiendo en el espacio. Y como hace muchos cientos de millones de años que Marte tampoco tiene volcanismo activo relevante, pues tampoco hay gases que se emitan desde el interior que rellenen la atmósfera, entonces esta se va perdiendo irremisiblemente. O sea que si ahora es tenue, probablemente dentro de centenares de millones sea aún más tenue, hasta prácticamente terminar desapareciendo, se supone. Bueno, estas sondas tienen diferentes instrumentos para medir, sobre todo iones energéticos, partículas cargadas y los elementos gaseosos que se van emitiendo y también detectar las partículas del viento solar que llegan a la alta atmósfera para ver cómo interaccionan con las capas altas de la atmósfera y la ionosfera marciana, las capas altas. Y también esta es una misión sucesora, digamos, de una misión marciana que se puso en órbita en 2014 y que desgraciadamente se ha perdido el contacto con ella el 4 de diciembre. ¿Pasa? Esta es la sonda MAVEN. Esta es la sonda MAVEN. Esta cuando se estaba construyendo en 2013, se lanzó a principios del 2014 y llevaba ya 12 años en órbita alrededor de Marte, analizando más o menos los mismos temas, pero con instrumentos más anteriores, claro, sobre la evolución atmosférica de Marte y la pérdida de masa de su atmósfera. Pero que desgraciadamente se perdió en el peor momento posible, se perdió el contacto con ella en el peor momento posible. Fue el 4 de diciembre, en aquellos momentos Marte estaba cerca de la conjunción con el Sol, o sea, eso significa que visto desde la Tierra Marte estaba muy cerca del Sol, y por tanto en esos periodos las emisiones de radio y de energía del Sol hacen muy difíciles las comunicaciones con cualquier sonda que esté alrededor de Marte o en la superficie. Entonces, normalmente durante un periodo de un mes y medio, 2 meses, prácticamente todas las comunicaciones, prácticamente todas las transmisiones científicas se interrumpen durante ese periodo, cuando Marte está cerca del Sol visto desde la Tierra, y se reducen las transmisiones a lo mínimo, telemetría mínima, y precisamente cuando estaba en pleno conjunción se perdió el contacto con ella. No se sabe si por una maniobra falsa o qué ha pasado. El caso es que se perdió el contacto el 4 de diciembre y hasta ahora no se ha vuelto a recuperar. Y aún no se ha dado oficialmente por perdida, pero ya la conjunción ha pasado hace varios meses, no se ha recuperado contacto alguno, así que probablemente se haya perdido definitivamente. Lo que suele pasar en estos casos es que si pierde la orientación de la antena y de los paneles solares con el Sol, se queda sin energía
y si no la restablece en unos días, las baterías también se descargan, y entonces la sonda se congela y ya es imposible volver a reactivarla. Se queda muerta. Y hay bastantes sondas orbitales que por un motivo u otro han quedado desconectadas y están orbitando inertes en la órbita de Marte. ¿Pasa? Y ahora nos vamos un poco más lejos, a la luna Europa de Júpiter. Esto es una imagen real. Lo que pasa aquí es que, no sé, esta pantalla está un poco rara con el color, porque en realidad el invisible no es tan amarillo, en realidad es blanquecino, es una superficie de hielo muy blanco. Aquí se ve anaranjado, no sé por qué rosado, pero por eso debe ser cosa de la pantalla, por eso digo. Pero aquí se ven más o menos las características que se ven a simple vista. Es una corteza de hielo llena de fracturas por todos lados, es una superficie muy lisa, apenas tiene cráteres de impacto y los que tiene están prácticamente erosionados, o sea, apenas tienen forma. O sea, el hielo más o menos con el tiempo se vuelve fluido y tiende a borrar todos los cráteres rellenándolos. De hecho, los cráteres más antiguos que se conservan apenas tienen 20-30 millones de años, que es muy poco para la edad del universo, desde el sistema solar, y desde los estudios de la sonda Galileo, a principios de los años 2000, se sabe que hay un océano global interior. Uno de los misterios es determinar exactamente cómo de espesa es la corteza de hielo de Europa y cuáles son las características de esa corteza de hielo. Pues bien, actualmente hay una sonda que se llama Juno, dando órbitas alrededor de Júpiter y tomando datos del planeta y de sus satélites principales. Bueno, usando uno de los instrumentos de la sonda Juno, lo que se llama un radiómetro de microondas, es un instrumento que permite detectar emisiones de microondas de los objetos que proporciona información no solamente sobre las características de la superficie y la composición, sino también de la estructura interior de las rocas, hasta varios kilómetros de profundidad. Bien, estudiando estos datos, se ha determinado que la corteza, los primeros decenas de metros, es muy polvorienta, tiene la consistencia de arena de nieve recién caída, porque los impactos de meteoritos lo han pulverizado, como con la Luna, que tiene una capa de regolito, una capa de material pulverizado, y más abajo el hielo es sólido. Hay que tener en cuenta que Europa está a 120 grados bajo cero y a esas temperaturas el hielo de agua se comporta casi como una roca, es muy dura. Y ha podido determinar en una zona determinada de Europa, no en toda, porque es la zona donde tomó los datos más detallados, que la corteza de hielo tiene un espesor de unos 29 kilómetros de espesor. Eso no significa que en todas las partes de la corteza tenga el mismo espesor, en algunas partes puede que sea mayor o otras menor. Y ha determinado que en las zonas inferiores el hielo es más o menos fluido, es hielo como digamos fluido, más pastoso, y en las zonas más exteriores es muy rígido. Pero además ha encontrado que no es completamente compacto ese hielo rígido, o sea que tiene pequeñas fisuras o pequeños poros de varios centímetros que permean toda la corteza más dura de roca. O sea que no es hielo compacto, más o menos como el hielo de la Antártida, que tiene burbujas en su interior, más o menos, o tal vez fisuras o grietas, y tal vez posibles indicios de tal vez bolsas o tal vez de agua líquida o de sales o agua muy rica en sales, en bolsas más superficiales de los 29 kilómetros, entre la corteza de hielo de gran espesor. ¿Pasa? Aquí más o menos un esquema de cómo sería esto. Esta es la corteza de hielo, con aquí unas fracturas, la corteza de hielo dura, y la zona de hielo más blando, más fluido, la capa inferior, antes de pasar a la zona de agua líquida interior. ¿Pasa? Bueno, ahora vamos un poco más lejos, a Titán. Este es un mapa de la superficie de Titán en infrarrojo, pero ahora la nueva noticia no es exactamente sobre la superficie, sino sobre el interior, la estructura interior de Titán. La sonda Cassini, cuando estuvo en órbita alrededor de Saturno, de finales de 2004 a finales del 2017, durante varios acercamientos a Titán hizo hizo mediciones gravimétricas, que significa que midiendo por efecto Doppler las mínimas perturbaciones que la gravedad de Titán producía en la trayectoria de la sonda cuando pasaba cerca de Titán, y en diferentes configuraciones, en diferentes trayectorias,
Se hizo un mapa de la estructura, de las variaciones de la fuerza de gravedad en el interior, y eso da una idea de la estructura interna. Y ahora, procesando los datos con nuevos procesos, con nuevos métodos mejorados y todos los datos acumulados, se ha hecho un modelo más refinado del interior de Titán. Hasta ahora se pensaba que debajo de la corteza de hielo de Titán, a unos 100 kilómetros de profundidad, había un océano de agua líquida, tal vez con algo de amoníaco o sales muy ricas en sales. Pero parece ser que no es así. Parece ser que más bien es una masa de hielo fluida con bolsas de agua líquida intercaladas. O sea que no es un mar digamos, continuo, sino una masa de hielo pastoso, fluido, con bolsas de agua líquida intercaladas entre ellas. O sea que, y más abajo hay un núcleo sólido, pero que está diferenciado parcialmente, o sea que ni es roca totalmente, ni es metal totalmente. Es una mezcla de roca y metal, pero mezclado, pero no totalmente mezclado. O sea, en las zonas interiores, en el centro, tiende a predominar el metal, pero con mezcla de roca. Hacia el exterior va aumentando la preponderancia de rocas y cada vez menos metal. O sea, sin llegar a estar completamente diferenciado en capas núcleo, corteza, manto, como la Tierra o los planetas rocosos, como Marte o Venus, pero tampoco está totalmente mezclado y diferenciadamente. ¿Pasa? Ahora nos vamos un poco más lejos. Bueno, hay diferentes noticias sobre estrellas y exoplanetas, hay bastantes. Por ejemplo, una de ellas es que en la galaxia Andrómeda se ha descubierto lo que se llama un caso directo de lo que se llama un colapso directo de núcleo. Normalmente las estrellas, cuando las estrellas mueren, estallan en forma de supernova, las estrellas masivas mueren, estallan en forma de supernova y el residuo remanente o se convierte en depende del material que quede, se convierte en un agujero negro o en una estrella de neutrones, depende de la cantidad del material que colapse. Pero a veces, en algunos casos, el colapso se produce directamente sin estallar antes como supernova, o sea, la estrella simplemente desaparece en cuestión de segundos. Y este es el caso. Una estrella que en 2015, por datos de archivos, se descubrió que desapareció de un día para otro. Y sin explosión de supernova, ni nova, ni explosión de ningún tipo detectable asociado. De estos casos se conocen solamente 2 o 3 anteriores. Son fenómenos muy raros. Y este es el más cercano, porque los anteriores eran en galaxias a centenares de millones de años luz. Este es el más cercano descubierto hasta ahora. Por tanto, el que se ha podido estudiar con mayor precisión. Ahora nos vamos con lo de la estrella mutante, del famoso título. Vamos. Esta es una estrella también, esta es una imagen real con los radiotelescopios ALMA de esta estrella. Vamos a ver lo que es esto. Esa es una estrella muy masiva que ha sufrido un cambio espectacular en un periodo de tiempo muy breve. Es una estrella que está en la Gran Nube de Magallanes. Es la estrella más masiva y brillante de la Gran Nube de Magallanes. Hasta el 2014 era una gigante roja pero gigantesca. O sea, estamos hablando de una estrella de 25 masas solares, o sea que no es excesivamente grande para una estrella masiva, pero con un diámetro de 1570 veces el diámetro del Sol. O sea que el diámetro de la órbita de Júpiter. O sea, si estuviese donde está el Sol, su superficie llegaría hasta la órbita de Júpiter. O sea, de hecho, no se sabe exactamente si es la estrella más grande conocida o de las más grandes, porque en algunas otras hay un poco de imprecisión en el tamaño exacto. Por este tipo de gigantes rojas lo que suele pasar es que no tiene un límite definido, además, sino que las capas exteriores son borrosas y sencillamente no hay un límite definido, digamos, como nuestro Sol. La cromosfera es, digamos, más borroso. Tiene como una especie de atmósfera que se va difundiendo en el exterior. Y además esta estrella, que tiene vida breve, así tiene apenas 5 millones de años, cuanto más grande es una estrella, más corto es su vida. Su periodo de secuencia principal ya terminado, es una gigante roja, está quemando hidrógeno, está quemando helio, no hidrógeno ya. Y además es una estrella de las más frías conocidas, o sea, como está tan hinchada, su temperatura es apenas 1700 grados Celsius. O sea, es una de las enanas rojas también más frías. Sí, existen exoplanetas cerca de estrellas más calientes que esta estrella. Y resulta que también se sabe
que está perdiendo masa a grandes cantidades. De hecho, pierde un 20% de la masa por milenio, o sea, está perdiendo masa a toda velocidad. De hecho, lo que se ve aquí es que tiene un disco un anillo toroidal de gas y polvo que está emitiendo como en capas. Cada ciertos siglos tiene un estallido, un pequeño estallido, y expulsa un caparazón de gas y polvo que se va expandiendo a su vez en capas concéntricas. Pero en el 2014, en apenas un periodo de un año, un poco más, tuvo un cambio radical. Cambio de tipo espectral, algo que jamás se había visto pasó a convertirse en una hipergigante amarilla. Normalmente se supone que los cambios de este tipo se tendrían que producir en milenios o en decenas de miles de años, porque la estrella tiene una vida muy larga. Pero en este caso es el primer cambio que se ha dado del tipo espectral de una estrella, y además en un periodo brevísimo, en apenas un año. Aunque el motivo de esto tampoco está muy claro, porque hay indicios de que hay una estrella mucho más pequeña, pero aún bastante masiva, puede ser 5 o 6 veces, 10 veces la masa del Sol, orbitando muy cerca de esta estrella. Es una estrella binaria, una estrella mucho más pequeña, pero que está perturbando las capas exteriores de la estrella. Entonces, puede ser que durante el perihelio de esta estrella haya expulsado las capas exteriores, digamos, de la nana roja y dejado expuestas las capas interiores más calientes, ricas en helio, y eso haya producido el cambio de tipo espectral. O puede ser que está en las fases finales antes de estallar como supernova. Por desgracia está en la gran nube de Magallanes, o sea, cuando esté lleno nosotros no vamos a poder verlo desde aquí. Pero bueno, el caso es que como es una estrella, me parece que tiene magnitud 10, o sea, incluso estando una estrella tiene una magnitud 10, o sea que con prismáticos se puede ver. Aquí desde aquí no, pero las nubes de Magallanes no se ven desde aquí. Pero bueno, o sea, cuando estalle de supernova será espectacular. Entonces, el caso es que no se sabe el motivo por qué se ha producido este cambio. De hecho, es un caso único. De hecho, jamás se había observado en directo un cambio de tipo espectral de una estrella. Esta es la primera vez que sucede, y además nunca se esperaba que el proceso pudiese ser tan rápido. ¿Cambia? Y ahora vamos aquí. Estos son dibujos ya. Esto es un dibujo de cómo sería la estrella. Vamos a ver aquí la estrella central, aquí todas las capas de gas y polvo. Alrededor del ecuador tiene como un anillo de discos, y el material lo expulsa sobre todo por los polos. Eso es típico de las estrellas, tanto las que están formándose como las que están muriéndose. ¿Pasa? Y acá hago una imagen en más detalle. Esto es un dibujo. Nuestros telescopios no llegan hasta semejantes resoluciones, por lo menos de momento. Pasa. Bueno, y ahora nos vamos con los sistemas protoplanetarios. Bueno, esto es un esquema de un disco protoplanetario en formación. Bueno, tengo varias noticias de estos planetas. Uno de ellos, por ejemplo, de un sistema planetario en formación a unos 100 años luz de distancia, de una estrella que tiene apenas 20 millones de años de edad. O sea, están las fases iniciales de formación, pero ya tiene 4 exoplanetas, en formación también, claramente, pero peculiares. Son planetas bastante pequeños, o sea, tienen una masa entre 5 y 10 veces la masa de la Tierra, pero diámetros de entre 10 y 15 veces la de la Tierra, o sea que son planetas muy poco densos. O sea, son tipo bolas de algodón, o sea, muy poco densas, de hecho, menos densas que el agua. De hecho, no se sabe si son planetas gaseosos en formación, o sea, que están empezando a acumular gases y por eso no... Es un embrión de un futuro gigante gaseoso que se va a formar en el futuro. O planetas rocosos que han recibido impactos o por efectos de marea están medio deshechos, o sencillamente no les ha dado tiempo a condensarse, están en proceso de condensación, de agregación de material, y por eso aún no ha tenido tiempo la gravedad de condensarlos y hacerlos una masa sólida. ¿Pasa? Bueno, sí pasa, sí. Ahora nos vamos con varios sistemas, otro sistema de 4 planetas. Pero este ya más veterano, este ya no está en formación, este ya está estabilizado, tiene varios centenares de millones de años, pero lo que es curioso aquí es la distribución de masas del sistema. Normalmente se sabe que la mayoría de los exoplanetas
Los planetas, excepto los que tienen Júpiteres calientes, que es un gigante gaseoso que está muy cerca de la estrella, en el resto de los sistemas que no tienen Júpiteres calientes, los planetas rocosos suelen estar en las zonas interiores y los gaseosos suelen estar en las zonas exteriores. Más o menos en ese orden. Pero en este caso el orden está intercalado. O sea, tiene un planeta rocoso en el interior, correcto. Los planetas siguientes son de tipo supertierra, pero más bien rocosos. O sea, rocosos, pero varias veces más seguros que la Tierra. Y el exterior, en vez de ser también gaseosos, es gaseoso otra vez. O sea, hay intercalado uno gaseoso, dos rocosos y uno gaseoso. Esto es una distribución inusual. Normalmente suelen estar agrupados, o sea, los rocosos en el interior, los exteriores y los gaseosos en el exterior. En este caso, intercalados. Gaseoso, rocoso, gaseoso. Y esto no se sabe a qué se debe. Las órbitas parecen bastante estables. No es un planeta, no es un sistema en formación, o sea, se supone que ha tenido tiempo de estabilizarse. Entonces la cuestión es por qué esta distribución inusual. Puede ser que en los momentos de formación se hayan intercalado las posiciones por perturbaciones gravitatorias hace tiempo y que hayan conservado esa distribución. O sencillamente puede ser que alguno de los planetas, por perturbaciones con algún objeto que aún no se haya detectado o que haya sido expulsado mientras tanto, haya perdido parte de su masa y haya quedado, digamos, encallecido. O sea, que el exterior rocoso en realidad anteriormente hubiese sido gaseoso, pero que haya perdido masa por perturbaciones gravitatorias con otro objeto que le haya privado de parte de su masa o por impactos y que haya quedado encogido, digamos. Ahora, también hay otra noticia sobre exoplanetas, pero muy peculiar. Estamos hablando de un caso de un exoanillo. De esto se conocen 2 o 3 casos, pero en este caso es una estrella enana roja, muy pequeña, que tiene... No hay imagen, de este no hay imagen. Que alrededor orbita un gigante gaseoso de 3 veces la masa de Júpiter. Pero que cada cierto tiempo se produce un eclipse, pero un eclipse larguísimo, de 9 meses. De hecho, empezó a observar el eclipse a finales del 2024 y que duró hasta mediados del 2025. O sea, tiene un disco de un anillo denso de gas y polvo alrededor de este gigante gaseoso de 20 millones de kilómetros de diámetro. O sea, un mega anillo poderoso. Y además muy denso, porque prácticamente bloquea la gran parte de la luz de la estrella. La estrella prácticamente desaparece casi. Entonces, la curva de luz va variando a medida que va avanzando el eclipse, cada vez es mayor la cantidad de luz de la estrella que se va disminuyendo a medida que el anillo va atacando cada vez más superficie de la estrella visto desde nuestro punto de vista, y después va disminuyendo a medida que el anillo se va apartando de nuestro punto de visión, hasta que el anillo desaparece de nuestro punto de visión y el eclipse desaparece. Este planeta tiene una órbita larga, o sea que va a tardar varias décadas en volver a producirse el eclipse. No se sabe exactamente a qué distancia está, porque es una estrella muy lejana, pero cuál es exactamente la órbita del gigante gaseoso. Pero bueno, el caso es que es un curioso. De hecho, este tipo de objetos se habían observado varios, pero normalmente los eclipses suelen ser mucho más breves. Suelen estar de semanas o de un par de meses, como mucho. Este es el eclipse por discos protoplanetarios o anillos superdensos. Pero en este caso la estrella es madura, o sea, no es un sistema en formación. O sea, que en este caso probablemente sea un anillo, digamos, como tipo el de Saturno, pero a lo bestia. Y también hay algún otro caso, como se ha descubierto también, tampoco hay imagen, de una estrella algo ligeramente más pequeña que nuestro Sol, a unos 97 años luz de distancia, donde se ha descubierto una exotierra, una supertierra más bien. Un planeta de una masa mínima, es un sistema de 4 planetas también, pero en este caso no se han medido no se conoce exactamente el diámetro porque no tienen eclipses. Este está medido exclusivamente por velocidad radial, el método que primero se empezó a desarrollar. Como no tiene eclipses, no se puede medir con precisión su tamaño y su densidad, solamente se conoce la masa mínima, o sea que esta podría ser mayor. La masa mínima es de 7 veces la masa de la Tierra. Es un planeta también
es el planeta más exterior de todos. Los más interiores son algo mayores. El más interior tiene una masa mínima de 5 veces la masa de la Tierra. Los dos intermedios tienen una masa de 10 veces la masa de la Tierra, masa mínima. O sea que podría ser algo entre un poco menos que Urano, o tal vez si la masa es algo mayor, como Urano, o incluso como Neptuno. Esto depende de la masa mínima, es la que tendrían si tuviesen eclipses, o estuviese muy cerca del eclipse, o sea que estuviese casi de cantos. Cuanto más inclinada esté la órbita real, mayor es la masa real respecto a la masa mínima. Claro, si no se conoce, si se llega a averiguar por cualquier método cuál es la inclinación orbital respecto a con que nosotros la vemos, se puede determinar con exactitud la masa real. Pero mientras esta no se conoce, solo se puede estimar la masa mínima con el método de la velocidad radial. Si hay eclipses o se observa directamente el planeta, entonces se conoce exactamente cuál es la inclinación, y entonces se sabe la masa exacta. Entonces, cuando se combina la velocidad de un eclipse o una observación directa con velocidad radial, entonces cuando se conoce tanto la masa como el diámetro y por tanto la densidad, y se tiene una idea de su composición. ¿Pasa? Este es el sistema de 4 planetas. Este es el sistema, aquí está la exotierra. ¿Pasa? Y ahora vamos con un exoplaneta, pero descubierto con un método bastante exótico. Ya se ha usado bastante. Se conoce una docena de planetas extrasolares con este método. Pero en este caso es peculiar. Eso es lo que se llama el método de microlente gravitatoria. Como la gravedad deforma el espacio-tiempo y por lo tanto la trayectoria de la luz. Por lo tanto, este método es un método análogo al del método del tránsito, que consiste en observar un gran campo con el mayor número posible de estrellas y medir la luminosidad de todas ellas, observando a ver cambios de brillo. Solamente que lo que se mide es lo contrario. Mientras en el método del eclipse, en el método del tránsito, lo que se intenta medir es un descenso periódico del brillo, en este caso lo que se mide es un fenómeno único de aumento de brillo, de aumento, no de disminución, cuando dos objetos se alinean desde nuestro punto de visión, o casi se alinean. Cuando un objeto, sea una estrella muy débil, un exoplaneta, pasa desde nuestro punto de visión delante de una estrella más lejana, la luz del objeto invisible, del exoplaneta invisible que no vemos, deforma la luz de la estrella, aumentando el brillo de la estrella durante un tiempo. Por la curva de luz de ese aumento y la intensidad del brillo se puede determinar de varias características de ese objeto, como su masa directamente. Y si detecta también la estrella que está cerca, a qué distancia está de la estrella en ese momento, no su órbita, porque es una observación de un único caso. La diferencia es que en los tránsitos, como es un fenómeno periódico, se puede determinar el periodo observando cuando se repiten. Pero en este caso, como es una alineación casual, una vez que termina la alineación, el fenómeno desaparece y no vuelve a producirse. O sea, es un fenómeno que lo cazas o no lo cazas, pero no lo puedes volver no lo puedes observar por segunda vez. De hecho, de este fenómeno se han descubierto algo más de una docena, y en este caso se ha descubierto un objeto de una masa de 22 veces la masa de Júpiter. O sea, más o menos algo mayor que Neptuno y Urano, pero más pequeño que Saturno. Lo curioso es que este objeto no tiene ninguna estrella cerca. Es un planeta que está flotando libremente en el espacio interestelar. Hasta ahora, por observación directa, se han observado exoplanetas flotando libremente en el espacio, con observación directa hasta masas de 3, 4 masas de Júpiter, pero nunca más pequeños. Por eso lo peculiar de este caso. Todos los anteriores casos eran gigantes gaseosos de varias veces la masa de Júpiter, o más grandes, algunas enanas marrones, o bien exoplanetas, pero con una estrella cercana. O sea que se ve el efecto microlente tanto de la estrella como del planeta. En este caso no hay estrella cerca, se ha comprobado, de ningún tipo, y un planeta más o menos un planeta de tamaño gigante gaseoso pequeño, no es muy grande, y flotando libremente en el espacio.
O sea, por eso lo novedad del tema. De hecho, el fenómeno por microlente gravitatorio de que no sea un planeta orbitando alrededor de una estrella más pequeño conocido. Orbitando alrededor de estrellas se ha descubierto alguno de masas hasta masa terrestre, alguno exoplaneta masa terrestre. Pero estrellas muy lejanas, o sea, a decenas de miles de años de distancia. La característica también que como son fenómenos tan infrecuentes, la mayoría de ellos son el objeto que perturba y que crea la microlente gravitacional suele estar a mucha distancia. Suele estar a miles de años luz o decenas de miles de años luz de distancia. Y a propósito, está bastante lejos. Está a unos 10.000 años luz del centro de la galaxia. O sea, a unos 20.000 años luz de nosotros. O sea, no está aquí al lado, precisamente. Pasa. Bueno, ahora nos vamos un poco bastante más lejos. Esta es una imagen real. Esto no es un dibujo, esto es una imagen real. Es un mosaico de un gran campo, de muchas tomas, de miles de tomas con el radiotelescopio ALMA, en ondas de microondas, de toda la zona central del núcleo galáctico. El agujero negro central estaría más o menos por aquí, no se ve. Lo que se ve aquí es el disco de gas y polvo central de la galaxia, todas las explosiones de gas de las estrellas que han explotado cerca del núcleo central, las nubes de gas y polvo que no se han condensado, que no le ha dado tiempo a condensarse aún y que están por ahí esperando a la oportunidad de formar planetas, estrellas y planetas, digamos, y todo. O sea, todo esto es una zona muy activa, muy energética, muy hostil para la vida, si es que la hay. No se sabe si se puede formar vida en un sitio tan radiactivo y tan energético y con tantas cosas chocando continuamente. Pero bueno, el caso es que es la imagen más detallada que se tiene en esta longitud de onda de la zona central de nuestra galaxia. ¿Pasa? Y también esto con datos, hay nuevas noticias con datos del telescopio Webb. Ha hecho estudiando perturbaciones gravitatorias de lente gravitatoria débil, muy tenues, ha podido hacer un mapa de la distribución de la materia oscura en un sector del universo del cielo de unas 3 veces el diámetro de la luna llena. O sea, un trozo bastante grande para lo que suelen ser los sondeos cosmológicos, que no son globales. Entonces, aquí lo pasa. Aquí se ven la diferencia, es la misma zona, la diferencia con los datos de la misma zona del Hubble y con el Webb. Como se ve el Webb, se ven más detalles. Aquí se ven los cúmulos. Normalmente las acumulaciones suelen coincidir bastante bien con la distribución de materia visible. O sea, las zonas más brillantes, donde hay más materia oscura, suelen estar las zonas donde los centros centrales de los cúmulos de galaxias. Las zonas donde no se ve nada son los vacíos galácticos, zonas donde apenas hay galaxias, que son vacíos de cientos de millones de años luz. Y aquí las zonas de las cadenas de galaxias que forman las hebras cósmicas de cientos de millones de años luz de longitud. ¿Pasa? Y ahora nos vamos a... Esto también se ha obtenido con datos del ALMA, de los radiotelescopios ALMA. Lo que se ve aquí, que parece unos tirobuzones, en efecto son tirobuzones permagnéticos. Aquí lo que se ven son la distribución de los campos magnéticos con luz polarizada en ondas de microondas de un famoso cúmulo, un sistema binario de agujeros negros supermasivos, OJ287. Este es un viejo conocido de los astrónomos aficionados porque hubo una campaña en el 2007, porque cada cierto tiempo, es como orbitan cada 20 y pico años alrededor, y uno de ellos se eclipsa mutuamente. Durante un periodo de 1 año y medio se eclipsa mutuamente un periodo cada 30 años. En el 2007 hubo unos 2 eclipses y hubo una campaña de observación tanto de profesionales como de aficionados para observar el eclipse, que duró, en efecto, se produjo como estaba previsto y de más o menos 1 año y medio. Porque tiene una capa de gas y polvo alrededor muy densa, un anillo de gas y polvo alrededor de los 2 agujeros negros, que cuando pasan cerca interaccionan. Entonces esos tienen unos chorros muy potentes y unos campos magnéticos enormemente potentes. Estos agujeros negros tienen varios miles de millones de veces más la masa del Sol, cada uno de los agujeros negros. Uno es un poco más grande que el otro. Uno me parece que es el doble que el otro, casi. Y aquí se ven, los diferentes
distribuciones. Y se ha descubierto que los chorros y los campos magnéticos tienen forma de tirabuzón, o sea, son como un sacacorchos retorcido, con los campos magnéticos retorcidos, pero que con la medida que se van alejando los chorros hacia el exterior, el sacacorchos se va deshilachando. Se van abriendo los campos y se van haciendo cada vez más... Los campos que al principio eran muy regulares, tipo sacacorchos, se van haciendo más caóticos y se van deshilachando las hilas. Es como una cuerda de un zapato que los bordes están deshilachados. Se van abriendo y se van haciendo los campos magnéticos cada vez más caóticos y más irregulares y se van debilitando. Aquí se ve más, estos son datos de intensidad de campo magnético, esto no me pidas que lo traduzca porque no. Yo de lectura de campos magnéticos no sé mucho, no es de mi campo. Aquí más o menos aquí como se ve, cómo van girando en tirabuzones. O sea, es como una especie de sacacorchos, van girando en espiral y la espiral cada vez más exterior, pero la espiral cada vez a medida que se va alejando se va ampliando cada vez más hasta que se empieza la hebra, empieza a deshilacharse y formar como una especie de trenzado cada vez más abierto y más caótico, hasta que se va deshaciendo en el espacio interestelar. Pero eso sí, los chorros tienen varios millones de años luz de largo, o sea que como te pillen por en medio te fríe, pero bien. Y aquí los datos de la publicación 2026. Estos son de unas pocas semanas, la noticia. ¿Pasa? ¿Pasa? ¿A la de atrás? No, la de atrás. Aquí se ve la escala, 50 unidades astronómicas. O sea, como se ve, la resolución es muy alta. Los 50 unidades astronómicas más o menos la distancia entre el Sol y Plutón, más o menos, un poco más. O sea, que lo que se ven detalles muy pequeños. O sea, se ven detalles de apenas una unidad astronómica. O sea, para un objeto que está a 1.400 millones de años luz de distancia, es una resolución muy alta. ¿Pasan? Aquí hay un dibujo de los tres agujeros negros, aquí el abrazo mortal, como te pide por ahí en medio, no te queda de ti ni el polvo. Pasa. Bueno, y ahora nos vamos con una última noticia, una de las noticias del telescopio Webb, es que uno de los descubrimientos primeros del telescopio Webb es lo que se llaman lejanos puntos rojos. Es una especie de galaxias exóticas que se observan en las etapas más primitivas del universo, cuando el universo tenía apenas unos centenares de millones de años, hasta 1.000 millones de años después del Big Bang. Son galaxias peculiares, distintas a las que se observan hasta ahora se creía, en periodos más recientes. Son galaxias que emiten mucho el infrarrojo, pero que se supone que son galaxias en formación y por lo tanto que tienen agujeros negros muy intensos, pero no se detectan la emisión que tendrían que tener en rayos X y en rayos gamma, o sea, emiten en infrarrojo, pero no en las otras ondas que deberían emitir si fuesen realmente agujeros negros tragando materia a toda velocidad y galaxias en formación, con tasas de formación muy rápidas. Entonces no se sabía exactamente a qué se debía Pues bien, ahora se ha descubierto que contrapartes de estos objetos muy parecidos, pero a distancias mucho más cercanas, de solo unos millones de años luz de nosotros. O sea, y por lo tanto eso significa que estos objetos se pueden observar en mucho mayor detalle y se ha descubierto que tienen la misma distribución de espectros. Son galaxias con formación de tasa de formación, en efecto, muy rápida, pero la distinción es que tienen capas de gas y polvo muy extremadamente densas alrededor, acumulándolas. Y eso es lo que absorbe evite que sencillamente la radiación a rayos X y en gamma es absorbida totalmente por la capa densa de gas y polvo y es remitida en infrarrojo. Y por eso los espectros peculiares. Por eso no se correspondían con los cuásares, con los agujeros negros supermasivos, digamos, del universo medio y cercano. Además, son contrapartes bastante fieles, o sea, el espectro se parece mucho al de los puntos rojos lejanos. O sea, que parece ser que realmente este tipo de objetos antiguos, en realidad hay algunos casos de reliquias en tiempos más recientes que se han mantenido más o menos inalterados. Y estos objetos se caracterizan también por estar en zonas bastante aisladas, o sea, no están cerca de cúmulos de galaxias, están en zonas cerca de los vacíos galácticos. O sea, y probablemente por eso se han mantenido más o menos prístinos, han conservado las características originales y no han evolucionado a fases más, digamos, más habituales en el universo cercano. Bueno,
Y también puedo dar unas noticias sobre la famosa misión Artemis, astronáutica, que de momento se aplaza sine die. En febrero, estaba previsto el lanzamiento originalmente en febrero. A principios de febrero se colocó en la rampa de lanzamiento y se empezó a hacer el llenado de prueba de los tanques de combustible. Bien, fuga de combustible. Empezó a escaparse hidrógeno y helio. El hidrógeno empezó a escapar de los tanques de combustible. Intentaron repararlo, volvieron a intentarlo llenados, otra vez fuga. Consecuencia, al principio, cuando hubo la primera fuga, esperaban lanzarlo en marzo. Se ha pospuesto sine die. De hecho, parece ser que los problemas de fuga son lo suficientemente graves como para tener que retirarlo de la rampa de lanzamiento y enviarlo a la nave de construcción para revisión completa. Y esto ha hecho también que el cronograma se haya cambiado. Al principio estaba originado que iba a ser el segundo, con tripulado, iba a hacer todo menos aterrizar, o sea, iba a hacer el tirabuzón alrededor de la Luna y volver. Pero ahora y después en el tercero iban a aterrizar. Pero ahora van a hacer 2 tirabuzones de prueba, no uno. Porque por lo visto los sistemas no son tan confiables como se pensaban. Entonces, el lanzamiento no se sabe si se va a hacer el de Artemis 2 no se sabe si se va a poder hacer este año o no, o el próximo. Entonces, si se puede hacer en este año, el Artemis 3, que sería una repetición del Artemis 2, o sea, de órbita, sin aterrizar, estaría en 2027. Y el aterrizaje estaría en 2028 o 2029, si todo sale bien. Que la verdad es que está dando bastantes problemas el cohete. O sea, los problemas de las fugas de combustible es un problema muy serio, porque si hay fugas de combustible en el lanzamiento, efectivamente revienta. Tenemos otro Challenger, o sea que es un problema serio. Y a veces se producen pequeñas fugas de combustible y que se reparen in situ. Pero en este caso la reparación no es tan fácil porque lo han tenido que retirar, porque la fuga se ha repetido por segunda vez y lo han tenido que sacar de la rampa de lanzamiento otra vez al VAP, o sea, a la gran nave donde se hacen las reparaciones y las construcciones en serio. O sea que no se sabe hasta cuándo. De momento, sine die. Bueno, y si alguien quiere hacer preguntas y comentarios. ¿Sí? Yo tengo 2. La primera, los surcos esos que hay en Europa, las grietas, ¿por qué son? Porque hay un océano de agua líquida debajo. Entonces significa que pero el océano de agua líquida no es estático, porque Europa tiene resonancia con otras lunas y con Júpiter. Eso significa que sufre fuerzas de marea. Eso significa que el océano del interior se está moviendo. De hecho se sabe que la corteza de hielo sufre de precesión. O sea, los polos, donde están los polos de la corteza de hielo van variando con el tiempo. Tiene un bamboleo bastante importante. De hecho, se sabe que hace miles de años los polos de Europa no estaban en el mismo sitio que ahora. Pero no porque los polos geográficos se han movido, sino que la corteza de hielo se ha desplazado. De hecho, la corteza de hielo flota libremente sobre el océano y el océano sufre mareas y corrientes. La corteza va bamboleándose de forma errática y va cambiando de sitio. Entonces eso, claro, tensa la corteza de hielo y la quiebra. De hecho, tanto la tensa que se sabe que de forma periódica en el polo sur de Europa se producen fugas de gas, como los geysers de Encelado, pero más débiles y de forma intermitente se producen emisiones de gas vaporizado del océano, que cuando llegan a través de las grietas al exterior y cuando llegan al espacio se vaporizan y forman en forma de chorros, de géiseres, que emiten una cantidad de unos 20-30 kilogramos de material, 200-300 kilos de material por segundo, que no parece mucho para un objeto del tamaño de una luna, pero que a la larga tampoco es una cantidad apreciable. De hecho, se sabe que hay una capa de hielo de agua muy fina alrededor de la superficie, parte de ese material congela y se deposita como una especie de escarcha por toda la superficie de Europa, y sobre todo por los polos, por el polo sur, que es donde sale el material. O sea, se sabe que hay comunicación directa, por lo menos por el polo sur, entre el océano, por lo menos, hay grietas que comunican directamente el
el océano subterráneo con la superficie. Pero esta zona no es la zona donde se ha medido esta zona donde se ha medido es más bien una zona ecuatorial. No se sabe cómo se distribuye porque esta zona es una banda, lo que ha hecho es una banda de mediciones cerca de la zona del Ecuador. Entonces no se sabe cómo de representativo es esta medición de espesor en el resto de la superficie de la Luna. Puede que en algunas zonas sea más gruesa y en otras más débiles. Posiblemente, como las fisuras se producen en el polo sur, en esta zona probablemente la corteza sea más delgada y por eso sale el material por allí, pero no se puede saber seguro aún. Pero de hecho, la solución se tendrá dentro de un par de años, porque en este momento hay una sonda que se llama la sonda JUICE, que se lanzó a finales de 2023, que está en camino de Júpiter, que llegará en 2028, y que tiene un radar capaz de penetrar decenas de kilómetros de profundidad y que permitirá cartografiar con precisión el espesor y la estructura de toda la corteza de hielo de Europa e incluso tal vez, si hay suerte, tomar datos directos del océano superficial que hay debajo. Entonces hay corrientes de agua. Hay corrientes de agua y de hecho hay indicios porque el gas que emite es muy rico en oxígeno y también en determinadas sales. O sea que probablemente el océano que sea el interior sea rico en oxígeno y tenga sales disueltas, o sea, como el océano de agua de la Tierra. De hecho, parece ser que la salinidad no es mucho más grande que la de los océanos de la Tierra, o sea que perfectamente podría ser habitable. Que tenga oxígeno no significa que haya formas de vida interior creando ese oxígeno. Podría ser sencillamente por disociación del agua por reacciones químicas hidrotermales del interior porque se sabe que en el interior hay un núcleo rocoso y después hay un océano de agua líquido global y después la corteza de hielo. Y claro, en la zona, como hay fuerzas de marea, probablemente en zonas rocosas, en el fondo del océano, haya fuentes hidrotermales que producen reacciones químicas que podrían facilitar la vida. Y probablemente sean estas las que generen el oxígeno. Y mi otra pregunta es, ¿cómo se llaman las estrellas esas que dijiste al principio que colapsaban pero sin formar supernovas? Son estrellas de colapso de núcleo directo. Vale, muchas gracias. Dale. ¿Sí? La estrella mutante esta que has hablado hace un ratillo, comparativamente con Lewis Scuti y Stephen 218, más o menos, ¿en qué tamaño andaría? ¿Más grande que ellos, que Betelgeuse o...? Más grande que Betelgeuse, sí. De hecho, no se sabe si, porque hay errores e imprecisiones en la medición exacta de la masa, pero podría ser la más grande conocida hasta ahora. ¿Más que Stephen 218? Sí, más grande, aún más grande. O tal vez un poco más grande o muy parecida. Claro, como hay imprecisión en las medidas, podría ser la más grande o si no es la más grande, está muy a par de las más grandes conocidas. Pues es enorme, gigantesca. La segunda que te quería hacer. ¿Sí? Yo es que soy un poco conspiranoico. ¿Tú crees que alguna vez hemos llegado a la Luna? Sí. Sí. De hecho... Es muy raro que una misión moderna... No, con los telescopios no, pero hay una sonda alrededor de la Luna que se llama la LRO, que es una sonda que puede tomar fotografías de toda la Luna, de una resolución de unos 20 centímetros, donde se ven los objetos, se ven hasta las banderas en las fotos, y de hecho se ve que en algunos casos la bandera se ha caído con el tiempo, se ha caído en el suelo, está tiempo donde el suelo ya no está erguida, pero se ven hasta las marcas de las camionetas que han hecho los astronautas en el regolito, de las rutas que hicieron al caminar, al explorar los terrenos que han dejado las marcas que se ven desde el espacio. ¿Qué? Hay imágenes directas, sí. Se puede ver en las páginas del LRO, que es una sonda que orbita alrededor de la Luna desde el 2009. Se pueden ver hay imágenes de todos los sitios de aterrizaje y además de sitios a sondas automáticas, tanto estadounidenses como soviéticas, incluso de alguna de las más primitivas, que no se sabía exactamente dónde habían aterrizado por la imprecisión de las mediciones en el momento, donde se ha descubierto dónde habían exacto, porque se han encontrado las sondas aterrizadas.
Tal como va la cosa, no me extrañaría que los chinos se adelantasen a los estadounidenses. Porque los chinos ya han dicho que pretenden aterrizar astronautas y crear una base permanente para antes del 2030. Y los chinos son muy serios para estas cosas. Van despacio, pero... La cuestión, ¿por qué están teniendo tantos problemas? Y el problema porque es que el concepto que están haciendo ha sido erróneo desde el principio. El problema que tiene ahora el sistema de la NASA es que está secuestrada por los contratistas. Se ha convertido en un programa de crear empleo. Hay bases y contratistas que dan empleo en todos los estados de Estados Unidos. Y todos los congresistas quieren su parte su estado recibe su parte del tajado. Entonces se ha hecho un programa innecesariamente complejo y carísimo. Porque hay que dar de comer a todos los estados, a todos los congresistas de todas partes. De hecho, si fuese por racionalidad económica, se hubiese abortado el programa de satélite. Porque este cohete solo se puede lanzar uno por año. Y cuesta $2.000 millones cada lanzamiento. O sea, si se tiene en cuenta la inflación, es más caro que el programa Apolo. Y por eso, de hecho, en realidad apenas se incorpora mejoras de concepto, excepto al programa Apolo. Usa una versión mejorada del Saturno V, pero mejorada. O sea, usa los mismos diseños modificados a nivel de informática moderna. ¿Y eso por qué? Para que los contratistas que construyeron el transbordador se les queden sin empleo. Directamente, es por eso. Es un programa de compra de votos. La eficacia y la eficiencia no importa en este caso. Es que, bueno, a mí lo que me resulta muy llamativo es que en los años 60, el proyecto Apolo... La diferencia entonces es que había que ganar a los soviéticos como fuese. Y había que darse prisa, porque como no sabían lo que estaban haciendo los soviéticos, había que dar toda la pasta y además la jugaron. Fue una jugada de alto riesgo que salió bien, pero podía haber salido catastróficamente mal. En aquel entonces, como una cuestión de prestigio, había que ganar rápido y a toda cuesta todo el dinero que fuese necesario, corriendo los riesgos que fuese necesario. Y había que hacerlo rápido, no se podía estar en tontería de comprar votos. Entonces las cosas se hicieron bien, pero a alto riesgo. Ahora el problema, como la cuestión es comprar votos y comprar congresistas, o mejor dicho, los congresistas comprar. Entonces la cuestión es todo ineficiente y lentísimo. Por ejemplo, desde el SLS empezó a diseñarse en el 2010. En 2010. Se lanzó el primero en el 2022, el de Artemis 1. El problema, ¿por qué no se ha vuelto a lanzar el Artemis 2 hasta entonces? Porque se descubrió que cuando la cápsula aterrizó, parte de los paracaídas se dañaron. Porque estaban mal diseñados. Y como después de 10 años han tenido tiempo de diseñarlo bien, después de 10 años de preparación. Pero el caso es que la entrada balística era más rápida de lo que la que hicieron los Apolos. Y el material no era lo suficientemente bueno para resistir. Entonces se desgarró. Si hubiesen habido astronautas, lo hubiesen pasado bastante mal. Por eso el Artemis 1 se lanzó en el 2022 y el Artemis 2 se pretendió lanzar ahora 4 años después, cuando originalmente era en el 2023, un año después. Porque este cohete solo se puede lanzar uno por año. O sea que muy eficaz, muy eficiente. Y por eso estaban. Y además la cuestión es que se hizo el híbrido, porque el SLS permiten poner en órbita alrededor de la Luna, pero no puede aterrizar, porque no está diseñado para eso. Por eso, la nave de aterrizaje la contrataron a SpaceX. Pero ya puestos, ¿por qué no hacer que haga SpaceX que haga todo el trabajo? Poner en órbita el lanzamiento, tanto el transporte de lanzamiento como el transporte de aterrizaje. Pero porque ya estaba construida y comprometida el SLS. Entonces, ¿qué hicieron? La parte cara se sigue manteniendo para poner los astronautas, lanzarlos a la Tierra y ponerlos en órbita, pero para aterrizarlos y ponerlos, como a pesar de todo el dinero, la SLS no puede hacerlo, se lo contrata SpaceX. Al final lo que se hizo es un híbrido que al final no está funcionando.
Y se sabía desde el principio que no iba a funcionar. De hecho, se sabía que el sistema es tan caro que aunque hubiese todo funcionado exactamente, no se podría haber hecho más de 2 o 3 aterrizajes en la Luna, porque el presupuesto era prohibitivo. Hubiese tenido que sustituirse por otro sistema un poco después, para establecer una base en la Luna, que requiere viajes frecuentes para montar instalaciones. Esto es inviable, porque solo se puede hacer un lanzamiento al año. No puedes tener una base espacial con un lanzamiento al año. Una base permanente con una lanza al año. ¿Sí? En relación con la diapositiva que has comentado antes del James Webb, la materia Sí, sí. oscura, si nos puedes recordar un poquitín la diferencia entre materia visible y materia oscura. Bueno, la materia oscura no se sabe lo que es. La materia visible es la materia que está formada por átomos electrones, la materia normal, que estamos nosotros, las estrellas, las galaxias. Y después hay otros elementos mucho más misteriosos, que son la materia oscura, que no se sabe lo que es. Se supone que es algún tipo de partícula subatómica exótica estable, que es 10 veces más abundante que la materia ordinaria, y que si no existiese, el universo no podría existir como existe actualmente. Los cúmulos de galaxias se desintegrarían y no existirían como existen actualmente. La estructura del universo sería muy distinta a la que existen actualmente. Todas las cadenetas de globos, cadenas de galaxias no podrían existir, se habrían dispersado hace tiempo, se habrían deshecho hace tiempo. Sí, pero el problema es que no se ha detectado la materia oscura. En laboratorios terrestres se ha buscado desde hace muchas décadas, desde décadas se lleva buscando y no se ha detectado ninguna partícula subatómica desconocida de hecho no se ha descubierto ningún tipo de partícula atómica desconocida, que no esté fuera tampoco en los aceleradores de partículas como el CERN se ha podido fabricar. Entonces no se sabe si realmente existe esa partícula o es, digamos, un error de concepto, o sea que no estamos comunicando la vida necesariamente. Que sencillamente es que a grandes escalas la teoría de la relatividad de Einstein hay que modificarla, o la teoría de gravedad de Einstein hay que modificarla, y por tanto estamos haciendo como los epiciclos y los secuantes de los antiguos, como decían que las órbitas de los planetas tenían que estar circulares y las observaciones no cuadraban, tenían que inventarse círculos sobre círculos y círculos, y al final resulta que las órbitas eran elípticas, la solución era mucho más sencilla. Igual puede que sencillamente no exista ninguna materia oscura y sencillamente que lo que hay que modificar es la... Pero tampoco existe una teoría modificada que tenga base, que se pueda comprobar físicamente que es correcta, digamos. Entonces está la cosa... Y después está lo que se llama la energía oscura, que es como más rara. Es una fuerza repulsiva una fuerza gravitatoria repulsiva, porque resulta que si solo existiese materia normal y no materia oscura, como la materia siempre atrae, la gravedad siempre atrae, la expansión del universo tendría que estar ralentizándose. Y sin embargo, la velocidad de expansión del universo se está acelerando. Eso significa que tiene que existir una fuerza repulsiva más fuerte que la fuerza de gravedad que compensa esta y que hace que el universo se expanda cada vez más rápido. Y se pregunta, ¿qué es esto? Menos aunque se sabe de lo que es la materia. O sea, de la materia oscura no se sabe muy poco, pero por lo menos te tiene una idea de cuál debería ser su distribución para explicar lo que se observa. La energía oscura no te tiene ni repajo la idea. Hay teorías para todos los gustos. Física exótica para dar y tomar, pero nada sólido. ¿Sí? Si me dejas añadir una cosa ¿Qué? a lo del conspiranoico. ¿Qué? Hay un espejo en la Luna que aquí desde la Tierra tenemos un láser que hace... Sí, bastante. Cada una de las ondas que aterrizaron siguen allí y los espejos siguen funcionando. O sea. Y que yo sepa, los espejos no caen de meteoritos. No, siguen ahí puestos, sí. De hecho, con esos espejos se puede medir la distancia de la Tierra a la Luna con una precisión de menos de 1 centímetro. Y de hecho se puede medir que por los efectos de marea, que la Luna se está alejando por los efectos de marea, se está alejando de la Tierra unos 2 centímetros y pico de la Tierra cada año. Y se puede medir con precisión de prácticamente de menos de 1 centímetro. Este tipo de precisiones se puede hacer porque se puede enviar un rayo láser que refleja en los espejos, y por el tipo de retardo que se puede medir con billonésimas de segundos, se puede medir estas distancias con mucha precisión. Oye, pues viendo la materia oscura, ya que está la transparencia puesta, entonces ya, según la explicación que habéis dado antes, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que estamos viendo allí que está visualizando, que visualizaba el Hubble y luego el Webb?
¿Qué es eso entonces? Lo que se hace es medir se mide la distribución de materia, de toda la materia que se observa, y se sustrae del campo toda la materia que se puede ver, o sea, de las estrellas, de las galaxias, del gas, y se sustrae una cosa de otra, y lo que queda se supone que es la materia oscura, que no se sabe lo que es. Y la distribución de esa materia, de eso es lo que se ve aquí. Que se supone que lo que se sustrae es el 90% de la masa. O sea que el 10% es materia normal y el 90% es de materia que no se ve. Que no se detecta de ninguno de los modos. Ni en rayos X, ni en ultravioleta, ni en infrarrojos, de ninguna de las maneras. O sea, no emite luz ni radiación de ningún tipo, de ninguna frecuencia, por eso se llama oscura. Solamente se mide por el efecto radiatorio que produce, pero nada más. Por eso se sabe que no es materia ordinaria, porque la materia ordinaria siempre emite algún tipo de radiación electromagnética de algún tipo. ¿Alguna otra pregunta más? Hay más, ¿no? Ya he terminado con la charla, Sí, ya hemos empezado a las 7:30. ¿Qué hora es? Son las 8:30, pero bueno, que tenías tres diapositivas más, y te diría que las pongas. Sí. Quedaban otras más, así encima. Vamos a ver. No has puesto las 3 últimas, ¿no? ¿No estaban? No las tengo. ¿No las tienes? Yo las estoy viendo ahí, míralas. No, sí las puse. Que las has puesto antes. Ya están puestas, ya están puestas, estaban cargadas. Las últimas 3 ya estaban puestas, ya están puestas, sí. Esta era de los agujeros negros y esa. Sí, esto es lo de Jim Webb. Hay que acabar el aplauso, ¿no?